Trabajo a través de mi marca personal que se llama David Constantemente porque me dedico a trabajar en la mente de las personas. Actualizo y simplifico procesos de pensamiento para tomar decisiones que te ayuden a materializar tus resultados. ¿Y esto cómo lo hago? A través de hipnosis. Tus resultados están determinados por lo que hay en tu mente. Tu mente es la que va a condicionar tus respuestas, la que va a condicionar tus decisiones, la que va a condicionar tus acciones. ¿Cómo uno se puede autohipnotizar a sí mismo? Créate una historia. Tú mismo te conoces, tú mismo sabes qué te llama la atención, qué te mantiene alerta, qué te mantiene atento. Utiliza eso que conoces para crearte una historia. Entonces, si quieres autohipnotizarte, primero entra en un estado de calma y de relajación. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de la respiración lenta, una respiración profunda. Y después de eso, con los ojos cerrados, entra en un estado de atención plena en esa historia y empieza a contarte esa historia. Si alguien se tiene que llevar, y se llevara una sola cosa, este podcast, ¿qué sería? Algo que fortalezca su confianza. Y cumplir su palabra va a fortalecer su confianza. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Gracias por venir al podcast como invitado. Y lo primero que te quería preguntar es un poco a qué te dedicas y por qué te dedicas a eso y si quieres presentarte también. Noah, muchas gracias por la invitación. Como lo acabas de decir, mi nombre es David y trabajo a través de mi marca personal que se llama David Constantemente porque me dedico a trabajar en la mente de las personas. Actualizo y simplifico procesos de pensamiento para tomar decisiones que te ayuden a materializar tus resultados. ¿Y esto cómo lo hago? A través de hipnosis. Para mí, con lo que he estudiado, con lo que he investigado, dentro de mi camino personal, que ya te comentaré más adelante, la hipnosis es la herramienta más poderosa, más efectiva para llegar a tu subconsciente y reprogramar o cambiar muchas de las creencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, pues a lo largo de mi camino, intentando y trabajando en cambiar todas esas creencias, esos hábitos, esas ideas que adquirí a lo largo de mi infancia y mi niñez, llegué a aprender sobre la hipnosis y a estudiar sobre ella para poder ahora trabajar con personas que quieren cambios profundos en su subconsciente. ¿Y con qué tipo de personas trabajas normalmente? Yo en estos momentos trabajo con emprendedores digitales. La gran mayoría de ellos trabajan en el sector del marketing, de los e-commerce, de meta ads, todo este tipo de cosas. Y me enfoco en ellos específicamente porque conozco bastante como de este sector digital, porque durante mi camino intenté varios negocios en ello que precisamente por mis creencias no tuvieron resultados económicos positivos, pero resultados en cuanto a aprendizaje y cosas de crecimiento sí tuvieron muchos. Trading, redes de mercadeo, e-commerce, dropshipping, y todo este tipo de cosas que aprendí durante este camino de querer emprender. Entonces me dedico específicamente a este tipo de personas, emprendedores digitales, que quieren llevar sus resultados a otro nivel. Vale, perfecto. ¿Y quieres contarnos un poco tu historia o prefieres contar primero de todo cómo funciona la hipnosis para que estemos un poco situados o cómo llegaste hasta ello? No sé, lo que tú creas más adecuado. Te voy a contar un poco mi historia para llegar a eso de la hipnosis, porque Vale. llegar a la hipnosis ha sido un camino de bastantes años, yo creo que unos 8 o 9 años de crecimiento personal, de leer libros, de ver cursos, videos, mentorías, un montón de cosas en este camino de querer crear empresa, de querer emprender, que he tenido desde bastante pequeño. Y esto me ha llevado a aprender que muchos de los libros de crecimiento personal que he leído hablan de que tus resultados están determinados por lo que hay en tu mente, que tu mente es la que va a condicionar tus respuestas, la que va a condicionar tus decisiones, la que va a condicionar tus acciones. Y todo este tipo de cosas que hablan estos libros a mí me intrigó mucho. También durante muchos años he jugado fútbol,
jugué fútbol de alto rendimiento cuando era pequeño, cuando estaba en Colombia. Y era indispensable trabajar en la mente porque si no, no ibas a seguir progresando. El tener tantas personas compitiendo contigo y contra ti, sí o sí te lleva a fortalecer la mente. Entonces, desde muy pequeño estuve asombrado de la posibilidad y de las capacidades que tiene nuestra mente a lograr cosas extraordinarias. Entonces, en este camino de aprender sobre emprendimiento, me di cuenta de que había que cambiar muchos patrones de pensamiento que había adquirido de familia, de amigos, del entorno y de cosas que inconscientemente aprendí. Al darme cuenta de esto, empecé a buscar qué herramientas servían para cambiar tu subconsciente. Existen muchísimas herramientas, existen el coaching, la PNL, la meditación, las respiraciones, la visualización, el journaling, etcétera. O sea, existen mm, millones de herramientas para hacerlo. Todas funcionan en la medida en la que seas constante. mm, Pero ¿qué pasa? Toman tiempo. Y en todo ese tiempo que toman, pues se va alargando el tiempo en el que tú consigues los resultados. Y yo quería, mm, pues, acelerar mis resultados. En eso fue que busqué qué otras herramientas había y llegué a la hipnosis. La hipnosis busca o tiene el propósito de ir directamente al subconsciente, de mm. ir a donde se alojan todos esos recuerdos, todas esas emociones, todas esas patrones de pensamiento y de comportamiento que tenemos como personas. Y encontrando sobre la hipnosis me di cuenta de que era la herramienta más rápida y más efectiva para cambiar todos esos patrones. Y por eso empecé como a estudiarla, a practicarla conmigo mismo, con otras personas y ahora me dedico a ayudar a los emprendedores a través de la hipnosis a cambiar todo eso que hay en su subconsciente. Qué bueno. Entonces, ¿cómo fueron los primeros pasos dentro de la hipnosis y cómo lo descubriste? ¿Fue por relación a todo lo que era el coaching? O sea, primero entraste en eso y luego hiciste lo de la hipnosis o leíste un libro. O sea, ¿cómo fueron los primeros pasos? Los primeros pasos fue en eventos de coaching que veía literal un espectáculo de hipnosis en los que hacían cosas que para la mente humana racional no son posibles. Y eso es hipnosis. ¿Y Entonces, qué era, por ejemplo, alguna por cosa que... ejemplo, poner a una persona totalmente rígida sobre dos sillas o cosas como caminar sobre vidrios, caminar sobre fuego y todo eso son estados de Hostia. hipnosis que también se logran a través de otras técnicas como la PNL. Pero bueno, en esos cursos, en esos talleres en los que vi este tipo de cosas, desde ahí me empezó a llamar mucho la atención la hipnosis. No le di como mucha atención, simplemente buscaba esporádicamente, leía algunas cosas sobre ello y en la práctica de la meditación también con con el avance de la espiritualidad en mi vida, a lo largo de mi vida, medité mucho y me di cuenta de que esa era una forma muy efectiva de llegar a ese tipo de estados. Cuando empecé a estudiar ya la hipnosis en sí, la hipnosis como tal, me di cuenta de que es muy parecida a una meditación, muy parecida a una meditación guiada, a una meditación profunda. ¿Cuál es la única diferencia con la meditación? Que en la meditación tú buscas ser consciente de tus pensamientos, de tus emociones, de lo que estás sintiendo. ¿Qué pasa con la hipnosis? Que aprovechas ese estado de enfoque, de presencia absoluta. ¿Para qué? Para darle órdenes a tu mente, para aprovechar la sugestionabilidad de tu mente y llevarla a que actúe o tenga ciertos patrones de comportamiento de acuerdo a lo que tú necesites o quieras direccionar tu mente. Esa es la diferencia que hay entre la hipnosis y la meditación, pero son muy parecidos para las personas que hayan visto alguna vez una película o algún documental en los que ven que la persona pierde el control. No es así. Si Mm, alguna vez alguien ha meditado con una meditación guiada, tiene que saber que eso es un tipo de hipnosis, mm. porque la hipnosis es tan simple como eso, saber enfocar la atención de la mente para aprovechar todos sus recursos. Vale, entiendo.
O sea, todo es un poco hipnosis, ¿no? Como cuando estás pensando en tu cabeza, te estás hipnotizando y influenciando a actuar de una manera. Tal cual. Cuando tienes un estado de atención, un estado de enfoque muy profundo, estás en estado de hipnosis. Así tengas los ojos abiertos, así estés caminando, estés haciendo lo que estés haciendo, es un estado hipnótico, porque un estado hipnótico es un estado alterado de conciencia, en donde prácticamente te disocias, te separas de tu cuerpo físico y estás únicamente en tu mente. Para tu mente no hay diferencia entre lo que es real o es imaginario. Y en esos estados de hipnosis, pues es muy fácil hacer que nuestra imaginación parezca real. Y de hecho en nuestro día a día, cuando estamos haciendo cosas, por ejemplo, cotidianas, estamos en un estado hipnótico porque nos disociamos de nuestro cuerpo y estamos únicamente en nuestra mente. Pasa que, por ejemplo, camino a casa, si ya hemos recorrido el camino muchas veces, puede que lleguemos a casa sin darnos cuenta ni siquiera por dónde pasamos. Eso es un estado de hipnosis, porque disociamos de nuestro cuerpo nuestra mente y seguimos una serie de acciones, una serie de pasos sin ser conscientes de ello. También estando en el celular, cuando te metes 30 minutos a ver el celular y se te pasa el tiempo, eso también es un estado de hipnosis. Entonces, ¿tú cómo aprovechas el estado de hipnosis? Y bueno, espera, antes de entrar dentro de Y cómo aprovechas ese estado, ¿cómo puedes entrar en ese estado o hacer entrar a alguien en ese estado? hay diversas técnicas para entrar en ese estado. Unas de ellas es la relajación, otras son como guiones que te van llevando como por una historia para que tu atención esté completamente enfocada. Otra puede ser a través de las sugestiones, que depende de la persona que tan sugestionable sea. Y también a través de la respiración. Yo hago un método de inducción de hipnosis a través de la respiración, que lo que permite es eso, tener un enfoque muy profundo en la respiración, ya después de cierto tiempo de mantener la respiración, ya la persona entra en ese estado hipnótico. Y respecto a tu segunda pregunta de cómo aprovecho esos estados, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás en el estado hipnótico, tu mente racional, tu mente consciente, la que juzga, evalúa y considera las posibilidades de lo que es real y que no es real, se apaga. Mm, ¿Qué es lo que pasa cuando esto se apaga? Que nuestro subconsciente está totalmente receptivo. Y como no diferencia entre lo que es real o es imaginario, cualquier cosa que le llevemos a imaginar va a ser una realidad para nuestra mente en ese momento. Si a eso le sumamos cosas que se utilizan dentro de la hipnosis como hacerlo ilógico, hacerlo, eh, ponerle una emoción fuerte, mm, hacerlo único, hacerlo extraordinario, todo eso que va a generar que la percepción y la sensación de nuestra mente inconsciente, nuestra mente subconsciente, sea totalmente real en esos momentos. Y para nuestra mente, en esos momentos que es real, empieza a convertirse en un patrón de pensamiento o en una forma de actuar. ¿Qué pasa? Que como esa realidad existe dentro de tu mente, las neuronas que conectan esos eventos se empiezan a fortalecer. mm, Entonces, nuestras redes neuronales, al vivir esas situaciones, aunque sea solamente en nuestra mente, se empiezan a construir redes neuronales dentro de nuestro cerebro. ¿Para qué? Para poder darle como el recipiente el lugar en donde esa situación sucedió. ¿Por qué? Porque para nuestra mente fue real, aunque físicamente no lo viviéramos. Entonces, mm. ahí es que se aprovecha este estado hipnótico para crear y Vale. fortalecer redes neuronales dentro del cerebro. Y cuando tú estás hipnotizando a alguien, ¿cómo lo hipnotizas? ¿En base a lo que ellos te piden o lo que tú crees que es mejor para ellos? Ambas cosas. ¿Por qué? Porque primero evaluamos qué es lo que la persona quiere, cuáles son sus objetivos, cuál es su propósito, y en base a eso, pues yo tengo una metodología que he ido desarrollando a lo largo de este tiempo que he ido trabajando en ello. ¿Para qué? Para identificar qué está bloqueando o qué está impidiendo a la persona obtener esos resultados.
puede ser tanto en materia de finanzas, en materia de relaciones, en materia de salud, materia también de espiritualidad. Es evaluar qué está limitando a la persona a obtener esos resultados. Y con base en eso, lo que hacemos es plantear un camino para poder, primero, quitar todo eso que no está permitiéndonos avanzar y después programar patrones de pensamiento que le permitan a la persona y le fortalezcan esas acciones o esas decisiones que la encaminen hacia esos resultados. Simplemente es ese cambio mental, ese cambio de perspectiva que te va a permitir cambiar tus decisiones, por consecuencia tus acciones y por último tus resultados. Entonces, se hace un trabajo conjunto de lo que la persona quiere y a través de, pues, de identificación de patrones, de identificación de palabras, de comportamientos, logro identificar qué es eso que la persona debe trabajar. También, ¿qué hacemos? Aprovechar el estado hipnótico para que nuestro subconsciente nos dé respuesta de qué es eso que se va a trabajar. Porque en ese estado, si le hacemos una pregunta a nuestro subconsciente, también nos va a dar una respuesta de qué es lo que está sucediendo. Entonces, Mm. es un estado que permite y da muchas posibilidades al trabajo personal, al crecimiento interno realmente. Vale, vale. Y una persona que está en ese estado, ¿cómo se ve desde fuera? Hay muchas formas, depende del estado o la profundidad del estado al que llegue la persona, pero puede verse como una persona relajada, puede verse como una persona dormida, puede verse como una persona completamente como suelta, sin fuerzas, como si se hubiera literalmente desconectado su cuerpo. Se puede ver de esas maneras. Realmente la persona generalmente está con los ojos cerrados, está muy relajada, puede estar acostada, puede estar sentada, pero se va a ver muy tranquila, muy tranquila. Vale, y entonces vamos a poner algún ejemplo sobre, imagínate un emprendedor que quiere ganar más dinero, una persona que quiere dejar de tener miedo de hablar con las mujeres o lo que sea. ¿Cómo sería, cómo le ayudarías tú para llevarle, bueno, cómo sería el proceso? Pongamos un caso puntual. Sí. Por ejemplo, el de hablar con las mujeres, que bueno, aplica a todos los casos, no solamente a emprendedores, pero así como se te puede acercar o te puedes acercar a hablarle a una mujer, puede ser lo mismo acercarte a hablarle a una persona con la que quieres crear un negocio, con la que Sí. quieres venderle un producto. Es lo mismo. Primero hay que identificar qué sientes o cómo te sientes al efectuar esta acción. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir identificar qué es eso que nos está deteniendo a realizar la acción. Entonces, identificando esto, identificando qué es lo que sientes o cómo te sientes antes de realizar esta acción, ¿qué podemos hacer? Ver qué patrones de pensamiento son los que activan estas sensaciones o estas emociones. Patrones de pensamiento generalmente están muy relacionados al miedo al fracaso, al miedo al rechazo, a miedo a quedar mal. Y este, generalmente cuando estamos en situaciones sociales, muchos de estos se relacionan por nuestra seguridad o por nuestra confianza en nosotros mismos. Cuando queremos ir a hablarle a una mujer o cuando queremos ir a hablarle a una persona con la que queremos tener un negocio, muchas veces esa falta de confianza en nosotros mismos, en lo que podemos ir a aportarle a esa persona, es lo que condiciona la manera en la que nos vamos a comportar. De pronto, y muchas veces pasa que cuando queremos hablarle a una mujer que nos parece muy bonita, nuestra confianza se reduce. ¿Por qué? Porque no tenemos esa seguridad de poder aportarle lo que creemos que ella quiere. Mm, ¿Qué es lo que pasa cuando hay una mujer que no es tan atractiva? Por poner un ejemplo, una amiga. Con tu amiga, tú no tienes esos mismos condicionamientos y no te comportas de la misma manera. ¿Por qué? Porque no estás pensando en qué le vas a aportar a ella. No estás ajá. predisponiendo tu acción a lo que puedas aportarle a ella, sino que lo haces desde más.
una autenticidad, una confianza, una seguridad. ¿Qué pasa cuando ponemos en un pedestal a una persona, cualquiera que sea? Nuestra confianza se reduce porque empezamos a imaginar diferentes escenarios en los que no tenemos, en teoría, las herramientas o las capacidades o las cualidades para satisfacer lo que nosotros mismos Mm, creemos que esa persona quiere o necesita. ujú, Entonces, es trabajar en ello, en identificar cuáles son esos pensamientos que estamos teniendo antes de realizar esa acción. ¿Para qué? Para simplemente darnos cuenta de que no son reales, de que en algún momento en nuestra vida nacieron y que ya en estos momentos no los necesitamos. Es algo simple, ujú. pero hay que lograr identificar qué es ese detonante que nos lleva a sentirnos de esa manera y que nos impide actuar. Qué fuerte. Entonces, el problema tienes que encontrar la raíz, ¿no? Por lo que entiendo, y aquí en este caso es la confianza, como has dicho tú, que no crees que le puedes aportar lo que esa persona quiere. Entonces, con el proceso de hipnosis intentas solucionar eso. Sí, 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 sí. En este caso en específico que dijimos que era la confianza, con la hipnosis no lo intento, con la hipnosis se soluciona. ¿Por Mm, qué? Porque vamos a llegar a ese estado en el que la persona logra identificar esos pensamientos que detonan la forma en la que se siente o la forma en la que se comporta en esas situaciones. mm, Y va a ser, al identificarlo, ya hay un cambio. ¿Por qué? Porque cualquier cambio inicia por la conciencia. El ser consciente de que hay algo que está fallando o algo que no nos está dando los resultados que queremos, ya con el simple hecho de identificarlo, vas a lograr tomar acción para cambiarlo. Entonces, como el proceso de identificarlo es lo primero que hacemos, pues a raíz del trabajo y como consecuencia de las sesiones, lo que se hace es trabajar para que ya no sea una limitante, sino que deje de aparecer como un patrón de pensamiento, un patrón de comportamiento para que la persona pueda tomar acción. ¿Y cuánto duraría el proceso? ¿Es una cosa que se hace una vez y ya está o son varias sesiones? Es algo que ninguna píldora trabaja con una sola vez. Mm, Y ningún medicamento, ninguna técnica que yo conozca hasta el momento funciona con hacerlo una sola vez. mm, No, sí funciona, me corrijo, sí funciona. Pero para que perdure en el tiempo tiene que haber repetición. ¿Por qué? Porque nuestras redes neuronales se fortalecen con la repetición. Y nuestro cerebro, a medida que repite las cosas, va fortaleciendo esas redes neuronales. Entonces, con una sesión sí funciona y es bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esto, en el proceso que yo llevo, que son mínimo 4 semanas, lo que hacemos es ir por un camino en el que identificamos la raíz, en el que cambiamos la percepción o resignificamos las situaciones, después instauramos un nuevo modelo de creencias y después nos vemos a través de ese modelo de creencias en las situaciones que vivimos en nuestro día a día. ¿Para qué? Para que haya una correlación en todo el proceso y esas redes neuronales se fortalezcan. Las que estaban mal programadas, por así decirlo, pierdan como esa fuerza o esa validez y empiece a actuar la persona a través de esas que realmente quiere tener. También hay algo supremamente importante y es la forma en la que la persona recibe las sugestiones. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo, un trauma. Un trauma se crea con una situación que es supremamente fuerte o supremamente traumática en nosotros. Asimismo puede suceder el cambio, pero depende de qué tanta emoción puedas llegar a sentir la persona en esa situación que estamos queriendo vivir. Si logramos que la persona sienta una emoción mucho más grande que la emoción que le genera el resultado que está teniendo en estos momentos, el cambio es inmediato. mm. Cuando no sucede esto, ¿qué hay que hacer? Ir paso a paso, llevando a reducir la emoción negativa para que las emociones positivas tengan más fuerza. A veces, depende del caso, puede ser una sesión que se logra, pueden ser más, pero lo más recomendable es siempre tener esa repetición
para que las redes neuronales se fortalezcan y el cambio perdure en el tiempo. Y después, ¿qué tipo de cambios has podido vivir primero tú mismo en tu propia vida gracias a la hipnosis? Y luego, si quieres comentarnos también en otra gente. Pero primero, ¿tú qué has podido lograr gracias a la hipnosis? He podido lograr y me gustaría como comentarlo, y es que lo que te comentaba desde el inicio, una hipnosis es muy parecida a una meditación guiada. Mm, Y como te comentaba también, yo duré, bueno, llevo muchos años meditando, muchos años meditando. Y al estudiar sobre la hipnosis me di cuenta de que yo me estaba haciendo autohipnosis, que es algo que se puede hacer, y me estaba haciendo autohipnosis durante muchos años que me ha dado resultados para lograr diferentes cosas. Por ejemplo, en la universidad yo estudié ingeniería civil, que es como otra parte de mi vida. Pero en la universidad, cuando empecé a conocer acerca de la hipnosis, una de las referentes que yo sigo se llama Marisa Peer. Es muy buena y trabaja de hecho con atletas, con artistas, con personas de, como de alto desempeño, me gusta llamarlo a mí. Ella usa mucho esas hipnosis para que las cosas a ti se te faciliten o sean más fáciles. Entonces en la universidad, yo al conocerla, ¿qué hice? Empecé a utilizar esos audios de ella de hipnosis para que me fuera mucho más fácil hacer la carrera. Entonces empecé a repetirme y a reprogramar mi mente a pensar que la ingeniería es supremamente fácil y mm, supremamente fácil y supremamente fácil. ¿Qué pasó? Que como consecuencia a lo largo de la carrera se me fue facilitando mucho más, mm, muchísimo más. Entonces estudiaba menos, me estresaba menos, se me facilitaban las cosas mucho más. ¿Cómo? Simplemente reprogramando mi mente. También cambios físicos en el aspecto físico. Han habido cambios. Si tuviera aquí, te mostraría alguna foto de cómo ha habido como esa transformación. El tema también en la seguridad en mí mismo, el hablarle a una persona desconocida o el interactuar con mujeres que me llaman la atención. Todo esto lo he trabajado a través de la hipnosis. Realmente ha sido un proceso de autoconocimiento y de trabajo interno para realmente seguir avanzando y creciendo en, en esto llamado vida. mm, Y con otros clientes que me preguntabas, o bueno, con personas que haya trabajado, muchas de ellas eh, están basadas en decisiones. Muchos de los cambios que han tenido estas personas son decisiones. Entonces, trabajé con un trader que por las decisiones que tomaba no estaba teniendo resultados. Entonces, lo que hicimos después del proceso de cambiar la percepción que tenía del trading, de cambiar la percepción que tenía de las pérdidas y de cómo gestionar el riesgo, ahora está teniendo muchos mejores resultados. De hecho, se presentó a una cuenta fondeada de $100,000, quedó de primer puesto en el concurso, le fue supremamente bien, entonces ahora está trabajando con esa cuenta fondeada. Uno de mis clientes que estaba procrastinando mucho para lanzar un curso y después de hacer el trabajo lanzó el curso en el porcentaje que lo tenía grabado y lo siguiente lo ha ido grabando a medida que va avanzando, pero eso que le ha permitido tener clientes, tener feedback, cosas como estas. También decisiones como mudarse del país en el que estaba viviendo un cliente para obtener los resultados que quería. Son diversas cosas también en temas personales, como con la alimentación, con hábitos, con rutinas, decisiones también de pareja. Es bastante diverso. Me gusta llamarlo como en estos tres pilares, las relaciones, la salud y las finanzas, en los que trabajo con las personas y básicamente es que cambien la perspectiva que tienen de las cosas para tomar decisiones diferentes y que esto como consecuencia les dé resultados diferentes. mm. ¿Y alguna vez te ha pasado que con alguien no tienes resultados o como que no le funciona a esa persona?
Sí, 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 de hecho sí. Eh, no que no haya tenido resultados, pero los resultados no fueron tan provechosos como la persona esperaba. Mm, Que de hecho fue con una muchacha que era adicta al dulce. Y hicimos el trabajo y durante el proceso le fue supremamente bien. Tiempo después se mantuvo. Pero ¿qué pasó? Que su adicción al dulce tenía mucha más fuerza, muchos más beneficios positivos ¿sí? que lo que era quitárselo. O sea, para ella el dulce Mm, representaba compartir con su familia, dar regalos, sentirse tranquila, aliviar momentos de estrés. Entonces son tantas las situaciones que mm, le ayuda el dulce que la mente al cabo del tiempo, por no reforzar como eso que se quería trabajar, la mente prefiere volver a esos patrones. ¿Por qué? Porque el beneficio o el resultado que tiene a raíz de esos patrones es muy bueno para ella, que en cuanto a salud no es tan bueno, pero para su mente inconsciente el comer dulce le trae la tranquilidad en las situaciones que tiene estrés, le trae la felicidad en las situaciones que puede compartir con su familia. Y son diversas cosas en las que, bueno, a lo largo del tiempo me he ido dando cuenta, y es que lo mejor para cambiar un patrón es identificar cuál es ese beneficio positivo que tiene ese patrón en la persona. ¿Para qué? Para darle otro significado y cambiarlo en la persona. También se necesita mucho compromiso de la persona, porque por más herramientas que haya, si la persona no está comprometida a trabajar en ello y a ser constante en fortalecer eso que se está trabajando, al fin y al cabo, un patrón que tiene, no sé, más de 10 años, ponle, contra un trabajo que hemos hecho durante un mes, 2 meses, 3 meses, va a mm, terminar teniendo mucha más fuerza si la persona no se compromete en cambiarlo. ¿Y ujú. qué es ese compromiso? Simplemente escuchar un audio, porque yo con mis clientes yo les dejo audios para escuchar cada noche y esto que va a permitir ir fortaleciendo esas redes. Entonces, es también el compromiso que tenga la persona con su cambio o con el deseo que tenga de cambiar. Vale. ¿Y cuáles dirías que son los beneficios de la hipnosis? Descubrir, descubrir todo tu potencial. Literalmente es poder darte cuenta de que tu mente tiene capacidades extraordinarias y que en la medida en la que sepas utilizarlas, vas a tener igual resultados extraordinarios. Los beneficios de la hipnosis son múltiples, son diversos, porque nuestra mente condiciona nuestro cuerpo, condiciona nuestras decisiones, nuestras acciones, algo que he mencionado mucho. Y si nuestra mente está programada, porque nuestra mente es como una supercomputadora, es una computadora cuántica, si está programada de acuerdo a nuestros objetivos, sí o sí vamos a obtener esos objetivos. Entonces, la hipnosis tiene ese propósito, que nuestra mente esté programada en coherencia con nuestros objetivos, con nuestros propósitos. Mm, total. Así como cuando tú escuchas tu nombre, volteas, así estés ocupado en otra cosa. Así mismo se puede programar la mente para que con cualquier cosa, que eso se llaman los triggers o los activadores, con cualquier cosa que programemos en tu mente, se active un estado o se active una reacción para que tú actúes o te sientas de cierta manera. Entonces, aprovechar la hipnosis es aprovechar todo el poder que tiene tu subconsciente, todo el poder que tiene tu mente para darte resultados, para vivir una vida plena, para vivir una vida tranquila, para tener confianza. Es, es básicamente eso, es aprovechar lo que tiene tu mente. Vale, o sea, es como que tu mente realmente ya lo tiene todo, entonces simplemente te aprovechas de ello. Básicamente, sí, básicamente. O sea, es como Muchas, sacarle la máxima rentabilidad a tu mente. exacto, exacto. Uno de los referentes que tengo también respecto a la mente, que es Jim Quick, eh, él habla de eso, que
El problema no está en lo que hacemos, sino que no tenemos las herramientas o no hemos aprendido a utilizar las herramientas que tenemos. Ujú. Él habla mucho de cómo aprendemos nosotros y de que la forma en la que trabajemos y aprendamos a aprender va a determinar nuestros resultados. Entonces, básicamente es aprender a usar esa herramienta poderosa que tenemos, que es la mente, que no nos han enseñado a usar. En muchos de los casos, lo que hacemos es ir por la vida viviendo experiencias y aprendiendo de ellas. Y cuando hay estudios, cuando hay investigación sobre esto, que es básicamente de lo que estudio yo, Mm. podemos empezar a aprovechar todas esas cualidades y esas herramientas que tiene la mente, Mm. que no nos dieron el manual, pero hay cosas que permiten programarla o utilizarla de una manera más óptima, que en este Claro. caso sería la hipnosis. Sí, la gente no lo tiene en cuenta el poder que tiene su mente y entonces incluso lo usan para mal. No solo que no lo usan para bien, sino que lo usan para mal, ¿no? El poder. Tal cual. De hecho, ¿Cómo ves es, que la gente, bueno, perdona si quieres seguir, pero no, cómo no, ves no. que la gente se autosabotea normalmente? O sea, ¿qué cosas debemos como evitar a nivel de no hipnotizarnos para mal? Justamente te quería comentar sobre eso y es que estamos acostumbrados a enfocarnos en lo que no queremos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestra mente, para darse cuenta de qué es lo que tú no quieres, primero tiene que imaginárselo para después ponerle una X roja encima. ¿Qué es lo Mm. que pasa? Que ahí se activa una de las funciones que tiene nuestra mente, que es el SAR, el sistema de activación reticular, que busca cosas similares respecto a lo que tú le digas. Quiero ver más coches rojos. Entonces tú empiezas a ver más coches rojos. Ese es el SAR. Cuando tú te enfocas en lo que no quieres, estás activando tu SAR para enfocarse en esas cosas negativas. Entonces muchas veces nuestro autosaboteo proviene de eso, de que nos estamos enfocando en lo que no queremos en vez de enfocarnos en lo que realmente queremos. Si nosotros como personas de cualquier tipo, emprendedores, personas que trabajan en cualquier trabajo, personas de la salud, de lo que sea, deportistas, artistas, lo que sea, nos enfocáramos mucho más en lo que queremos, nuestra mente tendría esa dirección, tendría esa activación reticular en esas cosas que queremos y vería muchas más oportunidades, vería muchas más posibilidades, vería muchos más aprendizajes en todas las situaciones que vivimos. Mm. Pero claro, estamos acostumbrados al revés, a mirar qué es lo que no queremos, qué es lo que no nos gusta. Es básicamente eso, cambiar esa perspectiva a lo que realmente queremos, porque nos hemos acostumbrado a pensar en sentido contrario y nuestra mente no diferencia ese no. Claro. Sí, yo lo que he escuchado es que tú tienes problemas para saber cuáles son tus deseos y entonces una vez tienes los deseos te tienes que centrar en eso y dejar el problema de lado, como Sí, olvidarte un poco. sí, muchas de las situaciones que suceden en tu vida tienen como propósito enseñarte algo. En la medida en la que tú identifiques cuál es ese aprendizaje o qué es lo que puedes mejorar en esa situación, ya no te enfocas en lo que sucedió, sino te enfocas en lo que estás mejorando, en lo que debes mejorar. Mm. Y eso es parte del proceso, parte del crecimiento que tienes en la vida, independientemente de lo que hagas. Es Mm. identificar que las situaciones que vives te están enseñando algo o te pueden enseñar algo. Y si identificas qué es eso que te están enseñando, si identificas qué puedes aprender de la situación, enfocas tus pensamientos en eso que estás aprendiendo. No en lo que sucedió, no en lo que pasó, no en las consecuencias que tuvo, no. Ya lo que pasó, pasó, ya lo que Mm. puedes aprender, enfócate en ello. Totalmente, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo más loco que has visto tú ¿Loco en qué sentido? en cuanto a lo que más te ha sorprendido que es posible con la hipnosis? Uno de los referentes que yo sigo
que se llama John Milton. Es mexicano y él hace tanto hipnosis de show como hipnosis terapéutica. Y él en esas hipnosis de show, a través de la hipnosis, logra cosas que parecen irreales. Realmente son bastante impresionantes. Por ejemplo, atravesarle una aguja en la mano a una persona o literalmente hacer la extracción de un diente de una persona en estado de hipnosis sin que sienta nada. Son cosas impresionantes como esas. Pero eso, de hecho, ese son el tipo de cosas que me han llevado a mí a investigar y a conocer más acerca de la hipnosis. También, si te das cuenta, como seres humanos tenemos capacidades extraordinarias que en casos específicos nacen y salen de nosotros, que ponen todos nuestros recursos en disposición. Por ejemplo, se han visto casos o se han escuchado casos de que un padre, cuando ve que su hijo está en una situación de peligro, le atraviesan a un coche que va a chocar a su hijo y no les pasa nada. O Mm, ven que su hijo se quedó atascado debajo del coche sin la persona siquiera hacer ejercicio, levanta el coche para que lo puedan sacar. Hay un montón de videos de este tipo en YouTube y es darnos cuenta de que nuestra mente puede poner a funcionar nuestro cuerpo en un montón de cosas que son inimaginables para nuestra mente consciente. Pero, ¿qué va a detonar que nuestro cuerpo actúe de esa manera? Los estados que le pongamos a nuestra mente, ¿para qué? Para hacer uso de esos recursos que tiene a su disposición. Porque claramente nuestra mente no va a estar todo el tiempo utilizando esos recursos, ujú, porque demanda bastante energía y nuestra mente procura claro. cuidar la energía que tenemos. Pero en Mm. casos específicos y en momentos específicos, nuestra mente es capaz de llegar a límites extraordinarios. ¿Y cómo se diferencia un hipnotizador que tiene la capacidad de hacer eso con otro que no tiene la capacidad de hacer eso? ¿Cómo te haces un mejor hipnotizador, sabes? Como todo en la vida, practicando. Con la práctica te vas a dar cuenta de los detalles, esos pequeños detalles que funcionan, que no funcionan, que van mejor para una persona, que van mejor para otra persona. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Mm, Y no hay nada mejor que la práctica para ser el mejor en cualquier cosa. En cualquier cosa que lo hagas, lo que más resultados te va a dar es la práctica constante. En la medida en la que vas practicando y vas aprendiendo y vas practicando y vas aprendiendo, te vuelves un mejor hipnotizador, te vuelves una mejor persona, te vuelves un mejor negociante, lo que quieras. La práctica hacia el maestro es practicar. Entonces, si tú ves a alguien que hace un hipnotizaje que a ti te sorprende mucho lo que ha conseguido, tú luego puedes copiar el mismo hipnotizaje y conseguir el mismo resultado o no. Depende, depende porque también en este caso que estamos trabajando con personas, depende de la persona. ¿Por qué? Porque para entrar en estado de hipnosis, la persona tiene que confiar mucho en el hipnotizador. Ajá. Si no hay confianza, nuestra mente de una vez pone una barrera en la que no va a permitir que haya una hipnosis. El primer paso y algo fundamental para que haya un estado de hipnosis es la confianza, Mm, porque si no hay confianza, nuestra mente no va a permitir acceder a absolutamente nada. mm, Entonces, esos resultados que una persona consigue, por más de que yo los replique exactamente igual, si la persona no confía, no van a suceder. La confianza es indispensable en esto. Es supremamente necesaria. ujú. ¿Y cómo uno se puede autohipnotizar a sí mismo? Hay una forma que yo sigo, que es de Marisa Peer, y es, primero, con práctica, y segundo, es un método de inducción de hipnosis en el que ella te va llevando por un conteo, y es como ir meditando
y enfocar tu atención en eso que estás haciendo. ¿Cómo te puedes hipnotizar a ti mismo? Créate una historia. Tú mismo te conoces, tú mismo sabes qué te llama la atención, qué te mantiene alerta, qué te mantiene atento. En ese caso, utiliza eso que conoces, que te gusta, que te llama la atención, para crearte una historia. Entonces, si quieres autohipnotizarte, primero entra en un estado de calma y de relajación. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de la respiración. Lenta, una respiración profunda. Y después de eso, con los ojos cerrados, entra en un estado de atención plena en esa historia. Y empieza a contarte esa historia. No sé, si te gustan mucho los coches, empieza a imaginarte el coche, empieza a imaginarte los colores, las formas, las texturas, los olores, y empieza a prestar atención a todos esos detalles. Empieza a involucrar todas tus emociones, todos tus sentidos, tanto el visual, el auditivo, el olfativo, el gusto, el tacto. Y en la medida en la que tú vayas involucrando todos tus sentidos en esa historia que te estás contando, vas a ir entrando cada vez más profundo y te vas a ir enfocando cada vez más. Y en esos momentos en los que estás supremamente enfocado, en los que esa historia te tiene supremamente sumergido, vas a poder empezar a depositar mensajes. ¿Cómo los vas a hacer? Con una acción ilógica que genere una emoción en ti. Y a raíz de eso ya vas a lograr tener cambios, vas a lograr tener resultados. Pero es necesario que haya emoción. ¿Que haya emoción para qué? Para que esos resultados tengan realmente sentido y perduren en el tiempo. Pero la forma más fácil de tener una autohipnosis es crearte una historia, involucrar tus sentidos y hacer una inmersión profunda en eso que te estás imaginando. Y eso es una forma supremamente efectiva de hacer una autohipnosis. Mm. Entonces, también se podría llamar como un ejercicio de visualización, ¿no? Sí, sí, una visualización también es un estado hipnótico y si puedes hacer una visualización tan profunda en la que tus sentidos y tus emociones estén involucradas, eso es un estado hipnótico. Eso es una Vale. autohipnosis. Entonces, yo, por ejemplo, me imagino que tengo el mejor podcast del mundo y estoy entrevistando a Elon Musk, pero realmente tengo que verlo y tengo que estar ahí, en esa historia, ¿no? Por ejemplo. Si para ti eso es real, o sea, si tú lo crees posible y puedes imaginártelo con total detalle, sí. Si no, lo que haces es utilizar cosas que ya conozcas, que ya hayas vivido para entrar en ese estado. Entonces, ya has hecho un podcast con diferentes personas. Puedes buscar el podcast que más te haya gustado, en el que mejor te haya sentido, y empiezas a recordarlo. Empiezas a recordar la voz de la persona, empiezas a recordar los sonidos, el lugar en el que estabas, el lugar en el que estaba la otra persona, los colores. Y ya en ese momento en el que estás completamente inmerso en esa emoción y en ese estado, ahí sí cambias la imagen y te imaginas a Elon Musk. No vas a Mm, entrar directamente con Elon Musk, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que para nuestra mente es tan irreal o tan ilógico que nos va a costar. Pero si aprovechamos experiencias que ya hayamos vivido, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya conocemos la sensación, ya conocemos las texturas, olores, colores, sensaciones. Entonces, claro. lo que hacemos es entrar en ese estado con lo que conocemos y ya entrando, ya estando en ese estado, cambiamos la imagen. Y ahí va a ser mucho más efectivo, va a tener Mm. mucho más sentido, va a tener mucho más poder en nuestra mente. Y luego eso que has dicho de la acción ilógica, ¿qué quiere decir? ¿Cómo qué haría? Una acción ilógica no es lo mismo que tú en estos momentos cierres los ojos y te imagines un globo rojo enfrente tuyo, a que cierres los ojos, te imagines en un paisaje supremamente atractivo y en vez de imaginarte un globo rojo, te imagines un globo aerostático rojo. Eso es algo un poco más ilógico, algo un poco más llamativo, Mm. porque en la medida en la que le pongas emoción, que le pongas intensidad a lo que estás imaginando, tu mente va a estar mucho más atenta, va a estar mucho más presente. Mm.
Es como para recordarlo mejor, que cause Sí, mayor impresión, ¿no? exacto. La idea de que sea ilógico, de que sea único, de que sea extraordinario, es eso, que tenga intensidad y para nuestra mente una emoción combinada con un pensamiento intenso va a generar recuerdos a largo plazo. Entonces, Mm, esa es la idea, que eso que estamos viendo tenga esa intensidad para que tenga eh, como esta recordación a largo plazo. vale, vale, vale. Pues mira, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy viendo últimamente, a lo mejor es por mi algoritmo o lo que sea, pero se está como poniendo muy de moda como salir a la calle y hablar con mujeres, ¿sabes? Ok, sí. Como he visto muchos youtubers que lo están haciendo y lo graban y todo el mundo pues como que tiene mucho miedo y tal. Entonces, si tú quisieras hacer una visualización para que te ayudara con ese problema, que es que te da miedo o te da vergüenza, ¿cómo la plantearías? Primero, entrar en un estado de relajación y después imaginarte. Puedes hacer el ejercicio tú. Imagínate que estás con una amiga de toda la vida, con una persona con la que puedes ser totalmente auténtico, con la que has compartido risas, con las que has compartido tristezas, con las que has compartido seguramente experiencias, momentos. Imagínate a esa persona e imagínate en una situación con esa persona. Imagínate con esa persona sentada en un café, tomando un café, hablando de tu día a día. ¿Cómo se siente eso? Y descríbelo. Bien, estoy tranquilo, relajado y estoy disfrutando de estar con esa persona. ¿Cómo está tu cuerpo en esos momentos? Pues relajado. Si tú ahí mismo, en esos momentos que estás relajado, te imaginas a una persona que te llama la atención o que te parece atractiva y te das cuenta o la percibes de la manera en la que percibes a tu amiga, ¿cómo te puedes sentir? Como igual, ¿no? Igual, piensa que es tu O amiga. quieres decir que, o sea, quieres decir que si me imagino a otra persona se puede cambiar el estado, La ¿no? idea es que te mantengas en ese mismo Vale, que te estado mantengas en en el el que mismo estás estado. con tu amiga. Y como Entonces, entender que no cambia, ¿no? Que no cambia exacto, nada, claro. exacto. También ahí tiene una parte de conciencia y es darte cuenta de que muchas de las historias que te cuentas en tu mente no tienen ninguna validez, no tienen ningún sentido, Mm, porque ves a una persona que te llama la atención y en tu mente empiezan a aparecer muchos pensamientos de lo que podría ser, pero que realmente no es. Esa persona también come, también va al baño, también tiene tristezas, alegrías, absolutamente todo. Pero si tú la ves como algo más grande que tú, inmediatamente, ¿qué va a pasar con tu estado? Te vas a empezar a sentir chiquito. Pero si la ves a la misma altura, o sea, si la ves a la par tuyo, como ves a tu amiga, tu estado no va a cambiar. Y de eso se trata. Ponerse en ese claro, mismo estado en el que te comportarías como con una amiga. Ser vale. totalmente auténtico. Y luego lo de la acción y lógica, como en este caso que podría ser. Acción y lógica. Hacerlo real ya es una acción ilógica. O sea, el hecho de, si ves a una persona, no sé, esta tarde que salgas a la calle, que te llame la atención, ponte en ese estado en el que estarías con tu amiga. Ujú. Y imagínate que esa persona que te llama la atención es tu amiga. ¿De qué Mm, manera le hablarías? ¿De qué manera le llegarías? mm, ¿De qué manera lo harías? Y haciéndolo de esa manera, eso ya es ilógico porque realmente la persona a la que le estás hablando no es tu amiga, pero es darle a tu mente ese estado o ese input de confianza, claro, de que es algo seguro, de que es, no hay ningún peligro realmente. Y si te total. comportas con una persona, ¿cómo te comportarías con alguien que ya conoces de mucho tiempo? La persona va a sentir eso en ti. Si tú vas con miedo, la persona siente el miedo. Pero si tú vas con confianza, la persona siente tu confianza. Mm, sí, es cierto, la verdad es que es súper cierto esto.
Yo, por ejemplo, hay una cosa que hago mucho y es que a lo mejor con mujeres no tanto, bueno, con mujeres y hombres indiferentemente, pero yo voy como hablando con la gente por ahí como si fueran amigos de toda la vida, ¿no? Y realmente te das cuenta de lo fácil que es hacer amigos y conectar con la gente, porque la única diferencia entre un amigo y un desconocido es el estado en el que te comportas con esa persona, ¿no? Casi, casi. O sea, a Tal la que cual. hackeas ese estado es como si fuera un amigo. Es casi lo mismo. Exactamente. Es que nos condicionamos a que como no conocemos a una persona, nos debemos comportar de cierta manera. Mm, Si nos diéramos la oportunidad de ser completamente auténticos, indiferentemente de las personas con las que estemos, sería mucho más fácil conectar, sería mucho más fácil hacer amigos, claro. porque no nos va a cambiar nuestro estado. En la medida Ujú. en la que podamos mantener nuestro estado y nuestra conciencia independientemente de nuestro entorno, ahí es que vamos a empezar a tener resultados diferentes. Y eso es lo que hace una de las partes del proceso de hipnosis, que te mantengas en el mismo estado independientemente de tu entorno. Qué bueno. Es hackear la mente. O sea, es como tener la responsabilidad sobre el estado en el que te encuentras independientemente del entorno. Exactamente, exactamente. Me gustó esa forma de decirlo, la responsabilidad del estado en el que te encuentras. De eso se Qué bueno, trata. qué bueno, qué bueno. Me gusta bastante. Y esto es muy practicable, ¿no? O sea, tú puedes hacerlo en cualquier momento esto. Simplemente tienes que acordarte. Sí, sí. Bueno, de hecho, lo que te hablaba de los triggers o de las anclas, cuando entras en un estado de hipnosis se pueden dejar esas anclas. Entonces, se puede ir a a una situación en la que te sentiste supremamente pleno, supremamente tranquilo. Lo que haces es un gesto con tu cuerpo que te recuerde esa situación. Por ejemplo, yo tengo anclas con este gesto. Junto mi Mm, dedo pulgar y mi dedo anular, no, dedo medio y, Corazón. y el corazón, eso. E inmediatamente me llegan a mi mente dos imágenes de personas a las que amo con todo mi corazón y eso que hace me genera una sonrisa impresionante. Entonces, Mm, si yo en un momento me siento ahí como down, como triste, ¿qué hago? Junto estos dos dedos e inmediatamente empiezo a acordarme de esas imágenes y me cambia el estado mm, y es supremamente práctico, lo puedes hacer para cualquier cosa que necesites. Un Qué momento en el bueno. que, por ejemplo, te hayas sentido muy productivo, que te hayas sentido en ese estado de foco, de flow para trabajar. Lo guardas en algún gesto en tu cuerpo. No tiene que ser con las manos, puede ser simplemente poniendo tu lengua en el paladar o juntando los dedos de los pies, cualquier cosa. Pero que esa acción te genere ese mismo estado. ¿Para qué? Para que puedas cambiar tu estado supremamente fácil en cualquier momento del día. Qué bueno, qué bueno. Es inteligente eso porque hay un youtuber que se llama iShowSpeed. ¿Sabes quién es? No, no lo conozco. Bueno, es como que él tiene siempre está como, va por la calle y va interactuando con la gente. Y hay veces que a lo mejor habla con una chica o habla con un no sé qué. Y cuando le pasa algo bueno, como que celebra mucho o empieza a saltar o lo que sea. Y como que llega un punto en el que siempre está haciendo estas acciones. Es como que siempre está en ese estado, como retroalimentándose constantemente de miles de diferentes maneras. ¿Sabes? Como aplaudir, saltar, bailar o gritar o lo que sea. O sea, hay como miles de maneras de hacer eso, ¿no? Claro, tú puedes en cualquier acción vincular cualquier emoción. Que de hecho Tony Robbins también lo habla mucho y en la PNL también se trabaja mucho eso. Y es como reforzar esa ancla. Entonces, si tienes una ancla positiva de celebración por cualquier cosa que sea, si tú cuando llega un momento de celebración, lo vinculas a a esa acción. Por ejemplo, no sé, una celebración para ti es cerrar el puño y celebrar o gritar. Ujú, Cada vez que tengas algo que celebrar
lo haces con esa misma acción. Qué va a pasar en tu mente? Se va a reforzar cada vez más. Y Mm, lo mismo que hablábamos desde el inicio, las redes neuronales se van a fortalecer mucho más. Entonces, el youtuber del que me comentas hace eso. ¿Para qué? Para reforzarlo. Entonces, claro, si lo hace constantemente, pues se va a mantener en ese estado. qué bueno, qué bueno. Y, Esto, perdona, y- di. y puedes hackear tu mente así en cualquier cosa, tanto en las que te gustan como en las que no te gustan. Por ejemplo, no sé, cada vez que suena el beep cuando pasas la tarjeta en una compra, Sí, asociar ese beep en una celebración. Entonces, mm, cada vez que escuches ese sonido, celebrar y claro, alegrarte, agradecer de que puedes invertir dinero. Y entonces, claro. claro, va a cambiar tu estado emocional. No vas a estar pensando en que estás gastando dinero, sino que lo estás invirtiendo. Lo puedes hacer prácticamente con todo en tu vida, que requiere conciencia, evidentemente, pero lo puedes hacer. Y con la práctica se va haciendo cada vez más fácil. Claro, yo lo que estaba pensando es que incluso puedes hacerlo con cosas que no te guste, como has dicho tú con la tarjeta, o como volviendo al ejemplo ese de las mujeres, como cada vez que vayas a hablar con una mujer, aunque te rechace o no, como que lo celebras, pero como por la acción, no por el resultado, sino por la acción. Entonces refuerzas la acción, ¿no? Exactamente. Celebrar que tuviste la capacidad de acercarte, de hablarle. Claro. Independientemente del resultado no importa. Pero tú Mm, tuviste la fuerza y la valentía de hacerlo. Y eso lo puedes celebrar. mm, También es el hecho de resignificar cualquier situación. qué bueno. Si tú le das el significado a una situación que quieras darle, cualquier significado que le quieras dar, puedes hackear tu mente. No es Mm, lo mismo que tú en esa situación en la que te rechazaron pienses, ah, me rechazaron porque no soy suficiente o porque no tengo las habilidades o no supe hablarle, a sí, decir, me rechazaron una más a la lista. Le he hablado a tantas mujeres. ¿Y eso qué te va a hacer sentir? Te va a hacer sentir empoderado. Así sea un rechazo. Tú le muestras una lista a un amigo de que le has hablado a 70 mujeres, así te hayan rechazado, él va a decir, wow. claro. Y es darle ese significado a las situaciones que te empoderen y que te ayuden a mantenerte en un estado positivo. Porque requiere la misma energía, requiere el mismo tiempo que tú pienses tanto en negativo como en positivo. Entonces, pues piénsalo en positivo y darle el significado que tú quieras. Por ejemplo, Mm, algo que yo utilizo en mi día a día, que vivo acá en Barcelona. Voy a alquilar una bici y cuando voy a la estación de bicis no hay bicis eléctricas o no hay bicis disponibles. sí. ¿Qué hago yo? En vez de pensar, ah, me toca caminar, digo, bueno, voy a caminar, de pronto me encuentro al amor de mi vida. Y ya está, Mm, se me cambia inmediatamente el estado y voy caminando feliz y contento porque de pronto me encuentro al amor de mi vida. Y se me olvida que no pude coger la bici. mm, claro. Es hackear tu mente de esa manera. Es muy bueno, la verdad. Esto lo hace Tony Robbins mucho, ¿no? De como que no te dejas a ti mismo caer en ese estado negativo porque sabes que no, como que no sirve de nada. Exacto, sí. Tony Robbins es uno de los más grandes haciendo eso. Yo también sigo mucho a Diego Dreyfus, que lo habla de una Mm, manera diferente, un poco más, como más cruda y más espiritual, pero es exactamente lo mismo. Y muchas de las personas transmitimos el mismo mensaje. Y a las personas que lo reciben, algunas lo reciben mejor de un referente u otro. Entonces, no importa quién sea el mensajero, lo que importa es el mensaje. Con que el mensaje te funcione a ti, no importa el mensajero. Entonces, de mm, eso se trata. Que te mantengas siempre en un estado, llámalo positivo o llámalo empoderante, pero en un estado que te permita sentirte bien. mm. Entonces, para concluir, si alguien se tiene que llevar un proceso práctico que pueda aplicar diariamente y constantemente, ¿qué le dirías que se llevara? Si se llevara una sola cosa de este podcast, ¿qué sería? Algo que fortalezca su confianza, cualquier cosa. Y cumplir su palabra va a fortalecer su confianza.
Por ejemplo, cada día al despertarte, ir a lavarte la cara. Que si cumples eso se fortalece tu confianza. Eso va día tras día a ir fortaleciendo tu confianza. mm, Y en la medida en la que tú confías en ti, vas a tomar decisiones, vas a tomar acciones y como consecuencia los resultados van a ser mucho mejores. La confianza es indispensable para cualquier cosa que hagas. Si día a día puedes fortalecer tu confianza con una sola cosa, hazlo, porque eso te va a ayudar a tener mejores resultados. genial. Pues nada, vamos a dejar el podcast por aquí. ¿Quieres dejar bueno, dejaré tus redes en la descripción y quieres decir alguna última cosa? No, agradecerte por tus preguntas, por tu curiosidad, por tu atención, porque ha permitido enriquecer este podcast y a las personas que lo escuchen, que espero les haya sido de ayuda, que lo disfruten y que confíen en ellos mismos